Sí, Señor. La iglesia, nosotros te pedimos, ven, Señor. Ven pronto, Padre. Manda a tu Hijo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque podemos descansar en tu gracia, podemos descansar en tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos por vivir en México, porque hasta ahorita tenemos libertad, y por eso te damos gracias, Señor. No sabemos lo que pasa en los años venideros, pero te damos gracias porque hasta aquí nos has dado libertad para alabarte, libertad para adorarte, libertad para decir abiertamente que creemos en ti, Señor, que te amamos, que te entregamos nuestro corazón. Gracias, Señor, por México. Gracias por la libertad. Y en esta hora, Señor, te seguimos pidiendo que tú obres poderosamente en los enfermos, que tú sanes, Señor. Te pedimos especialmente por el hermano Vicente, la hermana María, Maritza. Tú obres, Señor, en su cuerpo, que seques todo virus, Señor, en el nombre de Jesús. Por Araceli y Polo, Señor, solo un milagro. Que tú digas la palabra, Señor, y esperamos en tu voluntad, Padre. Te pedimos por los demás enfermos, por el hermano de nuestra hermana Alicia, Señor, y por otros enfermos que nos han pedido ahí en el grupo de mujeres, Señor. Hemos estado orando en el grupo de intercesión. Señor, tú conoces esos nombres. Te pedimos que obres poderosamente, Señor, y gracias porque tú nos escuchas y descansamos en ti, en tu poder, en tu soberanía. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice el Salmo 111: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Eso, hoy que estaba transcribiendo esta parte de la palabra, dice que son grandes las obras de Jehová, pero ¿saben qué? Solamente los que los buscan las van a ver. Dice aquí, buscadas de todos los que las quieren. Solamente el que quiere esas grandes obras del Señor, el que las busca, las va a encontrar. Seamos de esos entendidos que buscan las grandes obras de Jehová, y seamos de los entendidos que estamos ahorita conectados, ¿verdad? Porque dice aquí, el Señor dice aquí, alabaré a Jehová con todo el corazón. Pero ¿saben cuándo se alaba el Señor con todo el corazón? En la compañía y la congregación de los rectos. Entonces ahorita que los que estuvimos alabando al Señor, estábamos haciendo lo que este salmo dice, en la compañía y la congregación de los rectos. Ahí es donde alabamos al Señor con todo el corazón. Y el Señor se agradó de esto, de ti que estuviste temprano, que estuviste junto alabando al Señor con todo tu corazón. Pues hasta ahorita no tenemos los cumpleañeros, solamente tenemos cumpleañeros hoy el hermano de mi esposo Ricardo y mañana de su esposa Michis, así es que los felicitamos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y pues no hay otra persona ahí en el calendario, así es que si usted cumple años o alguien de su familia en esta semana, pues ahí pónganlo por favor en Facebook para felicitarlos. Y en esta semana siguen las células y las reuniones por Zoom y por Facebook. Este viernes a las 6 de la mañana vamos a estar orando. De verdad es de gran bendición los que se han animado. Es un tiempo bueno. Tenemos que unirnos para orar por nuestra iglesia, por nuestra familia, por nuestro país. Tenemos que unirnos. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es que los esperamos este viernes a las 6, varones a las 7 el viernes, el sábado a las 12:30 los niños, y ya Grecia les pasó ahí el link para que se inscriban,
en la conferencia especialmente para papás y niños y jóvenes, es el sábado a las 9 de la noche, a las 9, porque es a las 7 horas de California, a las 9 de aquí. Y el domingo aquí nos vemos tempranito, hay que llegar temprano, a las 9 tempranito, ya podemos venir, si usted es adulto puede venir y sentarse, deje su carro estacionado y ya tenemos 2 lugares donde ya se puede sentar muy a gusto, ¿verdad? Para que esté acá y ya no esté en su carro, porque a veces nos distraemos. El que trae niños, pues sí, todavía puede quedarse en el carro. Y los demás que vienen solos, dejen su carro estacionado aquí en la lateral y ya se viene y se sienta, ¿verdad? Va a haber sillas disponibles para ustedes. Y ya les aviso, la próxima semana vamos a empezar ya con el favor de Dios los grupos de mentoría y de discipulado para que estén atentos. Los que no se han inscrito, pues avísenos, va a ser un buen tiempo, ¿verdad? Dios les bendiga y seguimos con con el pastor, me lo cambiaron. ¡Viva México! Buenas noches, ¿cómo están? Me dejé crecer el bigote en estos días. No se crean, es postizo. Ahora sí, buenas noches. Vamos al estudio, ya que se rieron un poquito de mí. Pues vamos a continuar con el estudio de Segunda de Corintios, que es la continuación, ¿verdad? Gracias a Dios ya pudimos terminar Primera de Corintios, que fue muy interesante, ¿verdad? Todo lo que Pablo nos enseña, guiado por el Espíritu Santo, en esta tremenda carta, primera tremenda carta a los Corintios, y vamos a comenzar el día de hoy con Segunda de Corintios 1, vamos a leer versículo 1 y 2 y después comenzamos. ¿Qué le parece? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, noche, por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por nuestro país, por México, porque hoy celebramos un año más de la independencia, y gracias porque tú eres el que nos ha dado la verdadera independencia. En esta noche pedimos tu dirección para esta nueva carta que vamos a comenzar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable en lo personal a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya terminamos la primera carta, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ahí del año 52 después de Cristo, permaneció en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, aproximadamente unos 2 años y medio a 3 años, y en ese tiempo Pablo escribió la carta de Primera de Corintios. ¿Ok? Segunda de Corintios fue escrita por Pablo desde cuando Pablo salió de Éfeso, ¿verdad? Por ahí del año 55 y principios del año 56. Después de salir de Corinto, Pablo, ¿verdad? Supo de muchos problemas que hubieron en la iglesia en su primer visita. Después de de mandarles la primer carta, Pablo supo de la reacción que hubo por esta primera carta, ¿verdad? Y se levantaron en Corinto un montón de maestros falsos, de falsos hombres, ¿verdad? Que disfrazados de oveja, ¿verdad? Iban e inquietaban a los corintios, al grado que el apóstol Pablo tuvo que volver a ir a una visita corta, porque
vio la cosa muy difícil ahí, ¿verdad? Fue un tiempo muy, muy complicado, la iglesia era muy conflictiva, una iglesia que como lo dice en la primera carta, era una iglesia que tenía problemas de división, problemas de grupos en la iglesia, problemas de inmoralidad, ¿verdad? De muchas cosas que estaban pasando. El caso es que Pablo va en una visita rápida y los pone parejos, ¿no? Y de hecho se piensa, ¿verdad?, que cuando Pablo sale, porque fue una visita no muy de mucho tiempo, se piensa que hay dos cartas que no se supieron en dónde quedaron. O sea, se escribió la primera, se escribió una segunda y una tercera que fueron cartas cortas que Pablo escribió, exhortando a los, de hecho una se menciona, ¿verdad?, que es una donde él le llama la visita dolorosa de Pablo, ¿verdad? Y esas cartas se extraviaron. Yo creo que no fue casualidad, fue el Espíritu Santo, porque tal vez Pablo se le subió la humanidad, ¿verdad? Y tal vez hubo ahí algún conflicto. El caso es que Dios no permitió que esas cartas funcionaran y les escribe una cuarta carta que es Segunda de Corintios, ¿verdad? Esta es la carta que vamos a comenzar a ver. Y en esta segunda carta de los Corintios se piensa que es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. Si bien trata algunos temas doctrinales, en realidad más bien podemos ver el corazón de Pablo. En esta carta Pablo abre su corazón, ¿verdad? Y él nos platica, ¿verdad?, de una forma muy personal, muy íntima, la forma en la que él concibe el evangelio, cómo él se relaciona con Dios y lo que hay en su corazón, ¿verdad? La cosa con los corintios no fue nada fácil. Fueron como una esposa difícil, ¿verdad? Como una esposa para Pablo que le causó muchos problemas, ¿no? Muchos dolores en el corazón. Y Dios permitió que esta cuarta carta, que es la segunda de Corintios, sí pudiera circular y nos pudiera llegar hasta nuestros días para que podamos darnos cuenta de cómo Pablo amaba a esta iglesia, cómo Pablo amaba a Dios y cómo nos deja este legado, ¿verdad? De un hombre genuino, un hombre, híjole, tan tremendamente genuino como era Pablo, como un David también, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin los salmos de David? O sea, no se ocultaban en sus debilidades, ¿no? Entonces, pues por la gracia de Dios, esto salió a la luz, ¿verdad? Y pudimos tener esta segunda carta. Y Pablo comienza esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo, ¿verdad?, menciona su posición de apóstol, ¿verdad?, recordándole que él es un enviado de Jesucristo. O sea, Pablo dice: yo no fui solo, o sea, no fue mi iniciativa el ir a ustedes, el haber sido el padre espiritual de ustedes, ¿verdad? Fue cosa de Dios. Y aquí quiero poner una pausa, ¿verdad?, y tratar un punto muy importante. No lo habíamos hecho en la anterior, con respecto a la función de un apóstol, ¿verdad? Porque hoy en día hay un poco de polémica con respecto a que si hay apóstoles, no hay apóstoles, que si son iguales a los primeros. Y yo creo, desde mi personal punto de vista, humildemente lo quiero compartir, yo pienso que hay dos clases de apóstoles. La primera clase de apóstoles, podemos decirle que son los apóstoles fundamentales. Esta palabra yo la inventé, o sea, es de mi cosecha. Los apóstoles fundamentales. ¿Por qué?
Porque estos fueron los 12 apóstoles llamados directamente por el Señor Jesucristo. Yo creo que no habrá ninguno igual a ellos. Fueron los 12 apóstoles originales, únicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron llamados directamente por el Señor. Vemos que Judas fue descalificado y vemos que como Pablo ocupó realmente, fue el que ocupó el lugar de Judas, ¿verdad? Pablo lo explica también ahí más adelante en la carta. Y vemos que, para pensar en esto, vemos que en Apocalipsis 21:14 nos dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos con los 12 nombres de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué les digo que se llaman fundamentales? Porque fueron los que establecieron los fundamentos del Evangelio. Claro, no fue algo de ellos, fue algo de Dios a través de ellos, ¿verdad? De hecho, en Hechos 2:42 dice la Biblia que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina fundamental de los apóstoles. Y estos apóstoles, ¿verdad? Al igual que el Señor, no solamente abrieron el camino o la brecha para establecer la iglesia, sino que también con la ayuda del Espíritu Santo, ellos establecieron los fundamentos doctrinales en las que nosotros creemos, en las que nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok, entonces, la segunda clase de apóstoles que yo creo que hay, son los apóstoles complementarios. E igual, esta palabra yo se la puse, ¿no? Para que podamos tener una idea. En Efesios 4:11 y 12, Cristo nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice maestros porque un pastor tiene que ser maestro también, ¿verdad? Aparte de pastorear, tiene que enseñar. Un maestro no necesariamente tiene que ser pastor, pero un pastor necesariamente tiene que ser maestro. Ahora, la pregunta es, ¿existen todavía los apóstoles? Desde mi punto de vista, yo digo que sí existen, sí hay apóstoles, ¿verdad? Hay hombres que son complementarios en la obra. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo de abrir obra, afirmar la obra. O sea, un apóstol es un enviado, pero es uno que va y abre el camino, ¿verdad? Para el evangelio, afirma la obra y supervisa la obra. Y otra de las funciones de los apóstoles es descubrir las revelaciones de la palabra, dar entendimiento, ¿verdad? De las revelaciones escondidas en la palabra. Esa es una capacidad que tiene un apóstol. Y me preguntarán, bueno, ¿usted conoce apóstoles? Sí, conocemos. Fíjese, por ejemplo, los que estamos tomando la mentoría de Canadá, el hermano Ray Durkensen, él es un apóstol, le hace la función de apóstol, pues porque Dios le dio una visión de empezar con este ministerio pastoral, de cobertura pastoral, ¿verdad? Pero algo que se me hace muy interesante, que en la iglesia de Canadá no lo llaman apóstol, lo llaman pastor. Entonces, muy respetable, ¿no? Este fin de semana estuvimos en Sinaloa y tuvimos la oportunidad de estar como unos 3 días ahí conviviendo con un hermano muy padre, con la convivencia con él, un pastor, ¿verdad? Que hace la función de apóstol. Y increíble a donde ha viajado, increíble la cantidad de iglesias que ha visitado y la cantidad de discípulos que tiene, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención es la sencillez de este hombre. En unos días lo voy a ver y tal vez algún día pronto lo podamos tener acá
iglesia para que nos comparta, ¿verdad? En todo el mundo, tiene un ministerio mundial increíble. Entonces, yo veo cómo tanto los apóstoles, fíjese, ya que estamos hablando de los ministerios, también puede ser en el caso de los profetas. Podemos usar la misma expresión. Hay los profetas fundamentales, ¿verdad? Que fueron los que pusieron el fundamento doctrinal en la palabra. Isaías, Jeremías, y hay los profetas complementarios, se complementan en la obra, que son los que hay ahorita. Ya no hay profetas fundamentales, ya no hay. O sea, ya yo no le creería a ninguno que en este tiempo diga, vino palabra de Jehová al profeta Samuel, estando en Ixtlahuacán, capital del reino, ¿verdad? O sea, sería como diciendo, no. En realidad, el trabajo de los profetas, al igual que el trabajo de los apóstoles, es complementario, ¿no? O sea, igual, es muy parecida la función. Están para traer palabra de Jehová, palabra de Dios, para sabiduría y dirección. O sea, la palabra que recibe un profeta ahorita es para sabiduría y para dirección, pero ya no es para fundamentos, ya no es para doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. O sea, ya no se necesita esa revelación que se necesitó en un principio para poder establecer la Biblia, ¿verdad? La Biblia está completa, totalmente completa, no le falta absolutamente nada. Muy bien, entonces vemos ahí cómo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Ok? Algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que Pablo, aún como apóstol, era un hombre que estaba bajo la autoridad de Dios. Nosotros podemos ver en Hechos 9:6, cuando Pablo fue alcanzado, tocado por Dios, llamado por Dios. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco, que le apareció la luz, ¿verdad? Y cayó al suelo. Pablo le hizo 2 preguntas al Señor. Número 1, ¿quién eres? No lo conocía. Y número 2, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ok? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo era un hombre que estaba bajo la autoridad de Dios, así como profetas, así como los evangelistas, así como los pastores y así como los maestros. Absolutamente todos los que servimos a Dios tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Ninguna persona en el reino de Dios puede decir, yo me muevo solo, yo voy a donde yo quiero. No, es a donde Dios nos ponga, es a donde Dios nos mande, es a donde Dios nos siembre, ¿verdad? Yo les he repetido, ¿verdad? Yo y mi familia servimos en el pueblo de Ixtlahuacán porque Dios nos estableció ahí. Y tengo evidencias vastas para decir esto, ¿verdad? O sea, no se trata de ir a donde te plazca, donde te sientas bien, donde te sientas cómodo. No, es a donde Dios te ha puesto y te ha dicho, ¿verdad? Entonces Pablo entendía esto, dice, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. Él la compró con su sangre. Nosotros somos simples servidores de Dios, simples siervos de Dios, ¿verdad? Que cuidamos la iglesia que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es suya. A mí cuando alguien me dice, oiga hermano, ¿y su iglesia? No hermano, no es mi iglesia. Es la iglesia del Señor, y ahí estamos ahí de pastores, ¿ya? Haciendo el trabajo que Dios nos puso a hacer. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya,
era la parte sur de Grecia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son resultados de la salvación. Solamente aquellos que han sido salvos, solamente aquellos que pertenecen a la iglesia, que son parte de la iglesia, son los únicos que pueden experimentar la verdadera gracia y la verdadera paz de parte de Dios. La gente que no conoce a Dios, la gente que no es parte de la iglesia, no conoce ni la gracia ni ha experimentado la paz de Dios, ¿verdad? Ellos tratan de estar lo mejor posible, pero no conocen la paz de Dios. Dice Isaías, no hay paz para los impíos, no hay paz. Solamente aquellos que conocemos al Señor, ¿verdad? Y dice, de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos ahí cómo Pablo pues siempre hacía esta salutación, ¿no? Y cambiaba palabras que él quería que los hermanos escucharan, porque las entendían, sabían de lo que Pablo estaba hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a leer del versículo 3 al 5. Del 3 al 5 vamos a leer y luego le seguimos más adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos nosotros consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ok? Aquí vemos que todos podemos ver algo interesante. Aquí Pablo, el título se llama Las aflicciones de Pablo. Y Pablo habla de algo que no nos gusta a los seres humanos. Pablo toca un tema muy especial y es el tema de la tribulación o el sufrimiento, ¿verdad? Pues yo he escuchado mucha gente, muchos cristianos o personas que dicen, pues Cristo ya llevó todos nuestros sufrimientos en la cruz. Él ya sufrió todo lo que tú tenías que sufrir, ya lo sufrió Él para que pues tú no tengas ningún sufrimiento. Algo así como pare de sufrir. Y sabe, eso no existe en la Biblia. Lamento decir que eso no es la idea de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por sufrimientos y no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero estamos expuestos al sufrimiento, ¿verdad? Y yo creo que todos, cuando hemos pasado algún tipo de sufrimiento, cuando hemos pasado algún tipo de aflicción, pues siempre nos preguntamos, ¿no? Siempre nos dirigimos a Dios y tratamos de decirle, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? ¿Por qué fue lo que permitiste que yo pasara por esto, verdad? Y la Biblia nos habla muy claramente en muchos pasajes, ¿verdad? Dice en Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina, dice Hebreos, al presente, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible. Esa palabra está muy padre. Da fruto apacible. Es un fruto de carácter, fruto en la conducta de la persona, fruto en la mentalidad de la persona. Dice, fruto apacible de justicia en los que
en ella han sido ejercitados. Y quiero decirle que todos somos ejercitados en esto, todos, sin excepción, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos pasando por algún momento difícil de sufrimiento, ¿verdad? No alcanzamos a entender por qué nos sucedió lo que nos sucedió, ¿verdad? Pensemos, tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento es parte de este mundo caído. El sufrimiento vino por el pecado, ¿verdad? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando tuvieron a sus hijos, ¿verdad? Que Caín le quita la vida a Abel. Ahí empezó un sufrimiento muy grande. Bueno, segundo sufrimiento, porque el primero fue que fueron sacados del huerto del Edén, ¿verdad? Donde tenían todo. Y segundo sufrimiento, Caín mata a Abel, ¿verdad? Ha de haber sido algo muy tremendo, porque es la primera muerte que se menciona en la Biblia, con la excepción de la de los animales, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el sufrimiento es parte de este mundo caído y los hijos de Dios no estamos exentos de pasar sufrimiento. Si no, pues vea la vida de los apóstoles, ¿no? Si no, pues vea la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Dice Hebreos 5:8 que el Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ok? Entonces, si el Señor Jesús sufrió, llevó una vida difícil en la tierra, digo, tampoco vamos a ser pesimistas, ¿no? Tampoco vamos a ser fatalistas, ¿no? Y vamos a estar pensando y esperando lo peor y para nada. No, esperamos lo mejor y confiamos en Dios, ¿verdad? Pero Jesús aseguró que íbamos a tener sufrimiento, ¿verdad? En Juan 16:33, el Señor dijo, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. Y luego dice, en el mundo, muchachos, tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Eso está padre, ¿no? O sea, el Señor dijo, no, mi chaparrito, no, ustedes no me los toca nadie, no. Eso no lo dice la Biblia. El Señor dijo, van a tener aflicción, ¿verdad? Le decía hace rato a mi hija, le decía, mira, si tú a tus personas conocidas, una persona que recién se convierte a Cristo, si le dijera a sus personas cercanas, ¿verdad? Que cree en Buda o en bla, 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 cualquier cosa así rara, ¿no? La gente que lo escuchara, sus conocidos, se reirían tal vez de él. Dice, está medio loco. Pero si le dice que cree en Cristo, no se van a reír de él. Se van a enojar en contra de él. Porque Cristo es en contra del sistema del mundo, ¿verdad? Ahora, algo muy tremendo que nosotros tenemos que entender es que Dios en su sabiduría no desperdicia nada, y mucho menos el sufrimiento de sus hijos. O sea, Dios ¿cómo lo dice? Lo capitaliza, o no sé si esté bien usada la palabra, ¿verdad? Y usa sabiamente el sufrimiento que nosotros pasamos para nuestro propio beneficio, para nuestro propio crecimiento, para que Él sea glorificado y para que la iglesia sea bendecida también. Para que otros puedan ver y sirva como un estímulo, ¿verdad? Para alentar a otros. Yo lo que he aprendido, ¿verdad? En cuanto al sufrimiento en forma personal, la primera cosa que yo he aprendido es que todo lo que nos pasa, hablando de sufrimiento, hablando de cosas difíciles, es temporal. Es temporal. Y eso nos trae consuelo, ¿verdad? Ningún sufrimiento es para siempre. El diablo nos quiere engañar.
Siempre quiere hacernos pensar que si estás pasando por un conflicto. Ahora, hay que ver por qué fue el conflicto, ¿verdad? Si tu conflicto fue, tu problema fue por causas naturales, si tu conflicto fue porque eres un hijo o una hija de Dios, diste testimonio y tuviste, bienaventurado eres, dice la Biblia. Bienaventurados son cuando los persigan a ustedes, ¿verdad? Ahora, si es consecuencia de un pecado, consecuencia de una mala decisión, aún ahí Dios nos quiere enseñar algo, ¿ok? Pero todo lo que nos pasa, mis amados, es temporal, entiéndalo, es temporal, va a pasar, o sea, va a durar un día, una semana, no sé, va a pasar. Yo en mis 58 años, ¿verdad? He visto eso. Dios permite que suframos por algún tiempo, pero luego va a pasar. Y ya que pasa, nos va a fortalecer. Ya que pase el momento difícil, nosotros vamos a ser más fuertes, definitivamente. Si nosotros, ¿verdad? Confiamos en Dios, si nosotros le creemos a Dios y esperamos en Dios, vamos a ser más fuertes. Cuando pase el momento, ¿verdad? Difícil, nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a ser los mismos. Y en tercer lugar, algo a lo que nos lleva el sufrimiento en los hijos de Dios es que nos conduce a depender más de Dios. Nos conduce a depender más de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver al menos unas 4 cosas de lo que produce el sufrimiento en cada uno de nosotros como hijos de Dios. En primer lugar, el sufrimiento, ¿verdad?, nos forma el carácter de Cristo en nosotros. Nos forma el carácter. Dios tiene una forma extraña de formar a sus hijos a través del sufrimiento. Yo no veo así, ¿verdad?, en la Biblia que Dios acostumbre a llenar a sus hijos de bendiciones y de bienes materiales y de alegría y de gozo, ¿verdad? Y cuando pase eso, vamos a salir más fortalecidos. No. Una vez una señora me decía, ¿verdad?, que estaba pasando por un momento dificilísimo de ansiedad y así, pero grueso. Y ella había buscado a Dios, pero se había separado de Dios, ¿verdad? Y me decía, no, y yo le decía más bien, mire, dele gracias a Dios, que ahorita usted, debido a lo que está pasando, está buscando a Dios. Porque si no estuviera pasando por lo que estuviera pasando, andaría en Cancún, ¿verdad? Divirtiéndose, seguramente. Y así pasa, ¿verdad? Somos duros y Dios muchas veces tiene que permitir cosas difíciles en nuestra vida para que podamos entender. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo meditamos las 2 semanas anteriores en la vida de José, ¿verdad? Ese muchacho, cómo Dios lo probó en sufrimiento, ¿verdad? Ahora, dijimos que Dios no desperdicia nada. Formó el carácter de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenía planes muy grandes para José. Tenía cosas muy fuertes, ¿verdad? Al nivel que José llegó a estar, el sufrimiento que Dios tuvo que permitir en su vida fue muy alto, ¿verdad? Porque iba a tener presiones muy grandes y lo podemos ver, ¿verdad? Porque dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama lo llena de bendiciones, al que ama lo trata con algodones. Así dice Hebreos 12:6, no, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea, Dios no tiene hijos chiqueados, caprichosos, consentidos, no. Dios tiene hijos amados, ¿verdad?
Otra de las cosas que produce el sufrimiento en el corazón del hombre es que nos hace más sensibles y obedientes a Dios. Y esto los niños lo entienden muy bien, ¿eh? A un niño lo disciplinas, o sea, un niño es desobediente, le das una buena disciplina, sabia, correcta, indicada, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que el niño tiene una reacción diferente. No lo disciplinas y hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Pero si tú disciplinas a un niño, te vas a dar cuenta que te va a obedecer para la próxima. ¿Por qué? Porque sabe que no estás bromeando, sabe que lo que le estás diciendo se lo vas a cumplir, ¿verdad? Muchas veces los padres dicen, ya cuando lleguemos a la casa te voy a saber, no le hacen nada, entonces el niño dice, ay. Pero si sabe que papá o mamá dijo, cuando lleguemos a la casa vamos a arreglar cuenta, es porque eso va a suceder. Entonces el niño se hace más entendido, ¿verdad? Así nosotros también. Para la próxima, después de haber dado una buena disciplina a Dios, nos ordena algo y se espera que obedezcamos. Sí, papá, ¿cómo no? Vamos a obedecer, ¿verdad? En tercer lugar, el sufrimiento produce temor de Dios en el corazón. O sea, lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Nos da temor de Dios, ¿verdad? Mucha gente blasfema contra Dios, se burla de Dios. Dios no existe, ¿verdad? Espérate que empieza a temblar. Con 10 segundos de temblor se acaban los incrédulos, ¿eh? La gente cae al piso. Dios no bromea. Dios no juega, ¿verdad? Dios da una orden y los insensatos se burlan de esa orden. Pero los que hemos recibido la formación de Dios, los que entendemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de juicio, de justicia, ¿verdad? Y que no juega. Entonces, si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Entonces, eso produce, ¿verdad?, temor en nuestro corazón. Me acuerdo una vez una maestra le dijo a un niño que no hacía caso, ¿verdad? Que le dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir a tu papá que te castigue. Ah, dile, no me hace nada, ¿verdad? Entonces, no tiene temor a su padre. De la misma forma nosotros podemos no tener temor a Dios. Lo decía el hermano Ormachea, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no hace las cosas en público porque no quiere que los hombres lo vean, ¿verdad? Pero esas personas tienen temor de Dios, pues no. Entonces, el verdadero temor se produce en esa obediencia a Dios en el corazón, ¿verdad? En lo íntimo del corazón. Y en cuarto lugar, ya para terminar, el sufrimiento Dios lo usa. Vamos a leer el versículo 4, 2 Corintios 1, 4. Fíjese, aquí nos da la cuarta cosa que produce el sufrimiento en el corazón. ¿Para qué Dios permite que suframos? Y lo pone en una forma muy, muy padre. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué precioso está esto! O sea, nos da el propósito de Dios para que nosotros después podamos ayudar a otros, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo muy cercanito que tengo aquí, a una preciosa que tengo aquí, que es mi esposa, ¿verdad? Ella, pues muchos saben, ¿no? O la mayoría saben que pues ella tuvo una pérdida, perdió a toda su familia, perdió a sus 2 papás, 3 hermanos, eran 2 hermanos niños y una hermana mayor, ¿verdad? Y 2 sobrinos, 7 personas. Fue algo tremendo, ¿verdad? Cuando pasó eso, nosotros éramos novios.
me tocó acompañarla en ese momento, ¿verdad? Tan difícil. Y sabe que yo admiro a mi esposa porque ella tiene una gran capacidad para poder entender el sufrimiento de la gente, de otras personas, ¿verdad? ¿Quién mejor para poder consolar a alguien que está pasando algo que una persona que ya pasó por eso? Que una persona que sabe perfectamente, ¿verdad? Que lo que tú estás pasando, ¿no? Lo que nosotros estamos pasando. Y ya para terminar, quiero decir que una cosa importante del sufrimiento que podemos tener los hijos de Dios es que primero que el Señor, Él promete, fíjate, Él no dice que no vamos a tener sufrimiento. Él dice que sí vamos a tener sufrimiento, pero algo muy maravilloso que Dios promete es que Él va a estar con nosotros en el sufrimiento. Esto es algo bien padre. Dice Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, dice, ahí nos vemos, no, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, Juan 14:26, es llamado el Consolador, el Paracleto, así es la palabra en griego, y viene siendo uno que está a tu lado y te consuela. No solamente te da palmaditas, no, te llena de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te llena de la paz de Dios que te ayuda a seguir en el camino, a no desanimarte, que te alienta con su palabra, y Él permanece con nosotros, estará con nosotros y en nosotros. Así que, pues el Señor nos permite pasar por el sufrimiento para que seamos instrumentos de consolación a otros. Y en esta tarde, ya para terminar, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a Dios. Ahí, puedes tocar la campana ahí, alguien que toque ya para terminar esto, vamos a dar el grito, ¿verdad? Fíjese, hace 211 años, 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, pues se dio el grito de independencia, ¿no? Lo dio el cura Miguel Hidalgo y pues vamos a escuchar más moderno con un... Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva la doña, ¿cómo se llama? Josefa Ortiz de Domínguez. Pero sobre todo, viva Cristo. Denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Él fue el que nos dio la verdadera libertad. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por el país que tenemos, ¿verdad? Por la libertad que tenemos como nación todavía, y pedirle que nos siga permitiendo esta libertad que tenemos ahorita, ¿verdad? Todavía de reunirnos con libertad. Gracias a Dios, ahorita todavía lo podemos hacer, y que Dios permita que seamos sabios para usar correctamente esa libertad. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, y gracias en esta hora también te damos por nuestro país, por nuestro México. Gracias, Señor, por habernos permitido haber nacido en esta nación y por tener todavía esta libertad que tenemos para poder reunirnos, para poder adorarte, servirte, Señor, sin esconder nuestra fe. Gracias, Señor. Permítenos seguir conservándola y aprovechándola cada momento, Señor, para poder llevar tu palabra a aquellos que no la conocen.
Y en esta hora, Señor, gracias porque tú fuiste el verdadero libertador. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por nuestra libertad. Y en esta noche, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todos los vivas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, le guarde y ¡viva México!